Can Yaman sigue dándonos de qué hablar, pero esta vez no por sus romances. Lo que me tiene flipando es la historia familiar que se trae entre manos. Es que son unos lazos que te llegan al alma, de verdad. A ver, todos conocemos a Can Yaman por ser un bombón, un actorazo y por supuesto por su torbellino de relaciones que siempre acaban en portada. Pero ¿cuántos nos hemos parado a pensar en la gente que está detrás en su gente? Pues yo sí, y me he llevado una sorpresa tremenda. Para ser honestos, yo pensaba que Can era un lobo solitario, de esos que van a su bola, comiéndose el mundo. Y claro, rodeado de fans y de éxito, pues normal, ¿no? Pero lo que he descubierto es que tiene una red de apoyo brutal, y viene directamente de su familia. Y no son unos cualquiera. Se habla mucho de sus padres, Gulsevin y Guben. Pero no es solo que sean sus padres, es la historia que tienen detrás. Parece que su padre, Guben, es abogado, una persona muy culta. Y su madre, Gulsevin, pues, ahí está el detalle. Se dice que ella es de origen albanés. Y esto, amigos, abre un mundo de posibilidades y de historias. Porque no es solo decir, es de origen albanés. Es pensar en todo lo que eso implica, migraciones, cultura, raíces. Y se rumorea, y esto es salseo puro, que la familia de su madre ha pasado por mucho. Historias de sacrificio, de luchar por salir adelante. Y creo que eso se nota en Can. ¿Por qué digo esto? Pues porque a veces ves a los famosos y parece que les cae todo del cielo. Pero si su familia ha tenido que pelear por sus sueños, eso te lo imprime en la sangre, ¿sabes? Te enseña el valor del esfuerzo, de no rendirte. Y yo creo que esa fuerza, esa garra que tiene Can en pantalla, y en su vida, viene de ahí. Viene de unas raíces profundas. Además he visto fotos, y no son las típicas fotos de familia perfecta y posada. Son fotos más naturales, donde se les ve de verdad unidos. Por ejemplo, su relación con su madre parece súper especial. Hay entrevistas donde él mismo habla de ella con una devoción que te derrite. Y eso ya dice mucho. Lo que yo creo que está pasando es que en medio de todo el lío de su fama, de los flashes, de las críticas, de los éxitos, él se refugia en esa familia. Son su ancla. Y no me extraña. Tener a alguien que te quiere incondicionalmente, que ha estado ahí desde el principio, que te conoce antes de que fueras Can Yaman, es un tesoro. Muchos dicen que su éxito es pura genética y suerte. Pero yo sospecho que hay mucho más. Hay una herencia de valores, de resiliencia, que le han dado esa base sólida para construir todo lo que tiene. No es solo un actor guapo, es un tipo con una historia detrás, una historia de familia que cuando la escuchas te da otra perspectiva. Me imagino a su madre diciéndole, hijo, recuerda de dónde vienes. Y a su padre dándole consejos, guiándolo. Esa influencia, aunque no la veamos en las revistas, está ahí. Y es potentísima. Te da carácter, te da humildad. Y luego está su hermano, Ferit. A veces se les ve juntos y se nota la complicidad. Parece que se apoyan mucho, que son cómplices. Y eso también es súper importante. Tener hermanos con los que puedes contar, que entienden lo que vives, es un regalo. En resumen, y para que nos entendamos, Can Yaman no es solo un producto de Hollywood, ni mucho menos. Es el resultado de una familia con historia, con lucha, con amor. Y eso, amigos, eso es lo que te conmueve. Es lo que te hace verlo con otros ojos. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Creéis que los lazos familiares son lo que más influyen en el éxito de una persona famosa?